mis amigas Paulina García, Kenia Sánchez, también la Isabel y el profe de la materia, Pachuco, equipo de Así. Elementos que representan el despojo de civilización en la figura de la cautiva. La cautiva fue una figura muy recurrente que configuró una de las escenas más representativas de los hechos fundacionales de la identidad y la cultura argentina, según las interpretaciones de los letrados. La tensión entre los grupos indígenas con la población de ciudades y pueblos. A esto también se le conoce como la dicotomía de civilización versus barbarie, la cual se ve reflejada en los márgenes y fronteras. Aquí hay que aclarar que usaremos los conceptos de civilización y barbarie bajo el entendido de la época. La civilización como la ciudad, lo urbano, lo que estaba en contacto o basado en lo europeo, o sea lo que para ellos era progreso. La barbarie, por el contrario, era el campo, lo rural, el atraso, el indígena y el gaucho. Una manifestación de esta dicotomía entre miembros de ambos grupos eran los asaltos de los nativos a poblaciones en su mayoría. En estos se tomaban mercancía, ganado y alimentos. Llegaban al punto de llevarse consigo a personas, ya fueran hombres, mujeres o niños. La figura de la cautiva era retratada en la literatura y en la pintura dentro del contexto rioplatense, donde se buscaba mostrar el momento exacto en el que es raptada por los aborígenes, un poco imitando a los relatos y pinturas clásicas que representaban los raptos históricos o mitológicos, pero a diferencia de estos, se empezó también a retratar los momentos posteriores al rapto, donde se observaba a la mujer cautiva realizando tareas en la tribu, criando niños o sola. En este punto es donde entra nuestra premisa. Proponemos que a partir de la distinción de ciertos elementos se puede visualizar cómo la cautiva, al momento de privarla de su libertad, se le despoja de su civilización. Para explicar esta idea se hizo un análisis a la iconografía donde se encuentra la situación del secuestro de la cautiva. Tomamos en cuenta elementos pictóricos como el fondo, los colores, la luz y la perspectiva, al igual que se analizó en las imágenes aspectos específicos en la figura de la cautiva. Para ser precisas, la posición corporal, la gesticulación, la vestimenta y las emociones que retrata por medio de estas. El arte como expresión nacional de un pueblo debe tener color local, debe ser vivo reflejo del lugar y época. En el caso de los grupos indígenas de Argentina, el desierto es el paisaje definidor de la realidad nacional. La imagen de la naturaleza y el paisaje se configuran a través de la inmensidad, la soledad, la pluralidad de elementos desconocidos que rodean por todos lados al desierto despoblado, sin construcciones humanas. Por lo general, en estos paisajes es posible observar los límites entre unas y otras provincias, por lo que podemos hablar de la representación de la frontera, la cual se asoció a partir de finales del siglo XVI con una vaga idea de aventura, peligro y salvajismo que definía la línea entre civilización y barbarie. La representación de la frontera se muestra a través de la línea del horizonte, la cual, en la mayoría de cuadros, está marcada por la parte donde el desierto se encuentra con el cielo. El color del fondo es monocromático en su mayoría y en algunos cuadros no se limita al fondo, sino que rodea la escena principal, reforzando la idea de que el desierto literalmente los rodea con su inmensidad. Y en los cuadros donde vemos a la cautiva sola con el desierto de fondo, sirve para la doble significación, la idea de la soledad del desierto ya mencionado, y la soledad de la mujer al ser despojada de su hogar e introducida a un mundo de elementos desconocidos donde ésta no tiene otra compañía que la propia, en términos iguales a los suyos, refiriéndonos a una misma lengua y mismas costumbres civiles. Aunque la distancia física entre la sociedad donde fue raptada no estuviera lejos de la de los indios, la representación del paisaje amplio y plano complementa la idea de la distancia metafórica entre las diferencias del mundo civilizado y la barbarie en la que fue forzada a permanecer la mujer cautiva.
El color es otro aspecto que ayuda a remarcar las diferencias entre la mujer civilizada y sus captores bárbaros. Aquí podemos ver cómo la mujer cautiva es pintada con tonos fríos, enmarcando su blancura, símbolo de belleza, y cómo los indios son pintados con tonos más cálidos y oscuros. Aquí también se aprecia el uso de las luces y sombras. Mientras la mujer blanca suele estar en el foco de la luz o iluminada, los indígenas tienden a estar en las periferias de la imagen, donde hay más sombra. Esto funciona como un simbolismo. Como ya mencionamos, la barbarie estaba asociada con las zonas periféricas y alejadas de la sociedad, y es por eso que en la pintura se les presenta así. En la configuración pictórica de la cautiva sudamericana, su lenguaje corporal es un elemento que interviene en la pintura y juega un factor importante dentro de la interpretación de esta. Esto es recurrente y también que la representación de la cautiva, que acaba de ser capturada y está siendo cada vez más alejada de su realidad para ser llevada a otra, sea una con expresiones que remiten al miedo, la aversión e incertidumbre. En esta imagen se presenta a la cautiva en medio de un paisaje caótico. Esto ya implica un desprendimiento de su civilización, porque es un entorno externo, en el cual para la época no era percibido como normal que se viera una mujer dentro de este. Al estar rodeada de ese caos, es lógico que su expresión sea de miedo, pero lo que resalta en ella es a qué dirección está tornando la vista, la dirección contraria hacia donde es llevada. En otras pinturas se observa lo mismo. Se interpreta como una oposición a su captura y refuerza el hecho de que era llevada en contra de su voluntad. Aquí también se percibe otro factor importante, su brazo. Este está extendido hacia la dirección a la que voltea, como si quisiera alcanzar el entorno del que está siendo apartada, tratando de negar el acontecimiento en el que se ve envuelta, ser robada. La característica de los brazos al aire también es frecuente, implica dinamismo, pero no uno provocado por ella, sino uno del cual está siendo parte sin ser la causante. Es arrastrada en la cabalgata en contra de su voluntad. En esta pintura convergen los dos aspectos que se analizaron anteriormente. La figura de la cautiva nuevamente se ve rodeada de caos, pues acaba de ser arrebatada de su gente. Está inclinada hacia atrás, por lo que podemos ver otra vez el mismo dinamismo, y con los dos brazos alzados, inclinados también hacia donde mira. Tomando en cuenta este conjunto de elementos visuales continuos en la representación de la cautiva, se puede llegar a la interpretación de que en el traslado que obligan a hacer a la cautiva desde la civilización hacia la barbarie, se le despoja de aquella. La expresión corporal de la cautiva tiene una transición desde que está siendo raptada hasta el momento en que se encuentra totalmente despojada de la civilización. A diferencia de las imágenes anteriores, donde se muestra a la cautiva llena de terror y con una clara oposición a su captura, aquí se observa a una cautiva que transmite sufrimiento, pero un sufrimiento acompañado de resignación. Se encuentra sentada directamente en la tierra, con las rodillas dobladas y las piernas ligeramente abiertas. Su cuerpo está suelto, es decir, deja caer sus hombros y sus brazos, y tiene la espalda encorvada. No cuida su porte como normalmente lo haría dentro de la civilización. Su mirada se dirige hacia arriba, de manera que evita contacto visual con su entorno. Esta imagen comparte aspectos muy parecidos a la anterior, pues la cautiva tampoco cuida su porte y está directamente en la tierra, aunque esta vez parada, no sentada. Su cabeza se encuentra agachada y sus ojos están cerrados, de manera que sigue evitando contacto visual con su entorno. Su brazo doblado, ligeramente levantado y con la mano entre su frente y su ojo derecho, indica cansancio, muy probablemente por los trabajos que le corresponden como cautiva o por el peso de saber que está lejos de donde siente que pertenece. Aquí también se comparten las mismas características, la cautiva sentada en el suelo, dejando caer su cuerpo
y con una vista que nunca se dirige hacia las personas que la acompañan, pero esta vez ella sostiene a 2 bebés que parecen ser suyos, pues era muy común el mestizaje entre los captores y las mujeres raptadas. Esto último es una clara muestra de la objetivización que sufrían estas mujeres. Se les desprendía totalmente de su humanidad para ser utilizadas como objeto sexual o explotarlas laboralmente. Otro aspecto fácil de reconocer en la cautiva es que se representa semidesnuda o en paños menores. En el contexto predominaba una moral muy conservadora y estricta en cuanto a la vestimenta, peinado y calzado para la mujer educada. Por ejemplo, enseñar piel era motivo de escándalo porque solía asociarse a la imagen de la mujer deshonrada que descuidaba su pudor, pues le daba la calificación de inmoral, mientras que dentro de los grupos aborígenes era visto con mayor aceptación. Muchas de las imágenes retratan el momento del rapto, cuando los jinetes llevan a la cautiva consigo. Al observar detenidamente, se puede inferir que el caballo donde ella está hace movimientos bruscos, por lo que la vestimenta se empieza a desacomodar al grado de descubrirse parte del cuerpo y a despeinarse los cabellos que se encuentran desordenados por el ajetreo, como se muestra aquí. Pasa también que al ser asaltadas desde sus propias casas, las cautivas se encuentran en camisón. Consideramos que el hecho de que estuviera en camisón contribuye a que la mujer fuera vista como alguien sin civilidad, por no cumplir con la vestimenta establecida dentro de la sociedad. Este es uno de los elementos más notorios por ser un elemento físico. En otras ilustraciones, el indígena que la lleva es quien empieza a desnudarla, comenzando por desnudar sus piernas, con el propósito de abusar de ella y satisfacer sus deseos lascivos. La vestimenta en otras mujeres raptadas se encuentra maltratada debido a que intentaron hacer su mayor esfuerzo para evitar ser llevadas o porque fueron agredidas. Cuando la cautiva es retratada, ya en su vida tierra adentro, también es retratada semidesnuda y completamente despeinada. Algunas hacían tareas de un esclavo, vivían como concubinas, esposas, madres o nodrizas. Se incorporan a la cultura de sus captores por la fuerza. No tenían otro remedio y era normal no llevar muchas prendas entre ellos, tal y como se muestra en el cuadro, pues cubre un fragmento de la parte inferior de su cuerpo. Para una mujer civilizada, el hecho de que su cuerpo pudiera estar al descubierto y a la vista del público era señal de vergüenza y rechazo social, por lo que la representación de la cautiva semidesnuda muestra cómo aquella transición de su lado civilizado a su lado bárbaro, impuro e inmoral, es forzada. Ella no está dispuesta a abandonar su vida civilizada y termina añorando su modo de vida anterior. Llegaron a presentarse casos donde los cautivos regresaban a su vida en la ciudad gracias a rescates, trueques o a que escapaban de sus captores. La mayoría de hombres volvían a adaptarse con naturalidad en la sociedad y a conseguir trabajo como traductores y mensajeros entre indígenas y habitantes de la ciudad. El caso de las mujeres fue distinto, ya que algunas ni siquiera consideraban volver a su estilo de vida anterior, pues como habían convivido y procreado con los bárbaros, ya se consideraban alejadas de la civilización e incapaces de regresar. Muchas de las que sí regresaron a la ciudad fueron recibidas con desdén. La sociedad a la cual pertenecieron desde su nacimiento les negaba volver a formar parte de ella y eran vistas como mujeres impuras, bárbaras, salvajes, distintas y atrevidas por haber sobrevivido a los grupos que las secuestraban. Estos solían convertirlas en concubinas o esposas, y este era uno de los motivos por los cuales la mujer que regresaba de un estado de cautividad era vista como manchada. Otras veces, la mancha no era social o emocional, sino física.
Tal es el caso de Olive Oatman, que aunque forma parte del continente, no pertenece al contexto específico del cual hablamos. Oatman fue raptada en su juventud por una tribu mojave y que al regresar se encontraba marcada permanentemente con tatuajes en su barbilla, brazos y piernas. Aquí podemos inferir que la experiencia de cautividad no terminaba al regresar a la sociedad, sino que muchas veces los captores buscaban marcarlas, ya sea como parte de ellos o como propiedad suya, haciéndolas incapaces de pertenecer completamente de nuevo a las comunidades civilizadas. Tomando esto en cuenta y sumando todos los elementos que se encuentran en las imágenes mostradas anteriormente, colores, paisaje, mirada de la cautiva, lenguaje corporal, desnudez y el regreso de ella a la sociedad, reafirman cómo la cautiva ha sido despojada de la civilización en contra de su voluntad para formar parte de la barbarie. Gracias por su atención. Espero no tengan preguntas porque no vamos a responder.